Hola compañeros y tutor, mi nombre es Ángela Jiménez del programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. Voy a hablar sobre el procedimiento de colon por enema con doble contraste. Dentro de los temas que vamos a tocar son qué justificación clínica tiene el procedimiento, sus indicaciones, cuál es la preparación del paciente, qué medidas de bioseguridad debemos optar, qué protocolo técnico debemos usar, cuáles son los criterios de calidad para la imagen, cuál es el análisis e interpretación de la ayuda diagnóstica, qué seguimiento y complicaciones genera el procedimiento y las imágenes ilustrativas. Dentro de la justificación clínica tenemos que el enema con doble contraste es una tecnología radiológica que se usa para evaluar la mucosa del colon combinada con doble contraste, es decir, con bario y con gas. Dentro de las indicaciones está que podemos visualizar el colon donde se pueden observar masa, pólipos, defectos de llenado, cuando hay cáncer de colon colorectal. También podemos estar haciendo un seguimiento cuando está esta patología, cuando hay colonoscopias fallidas, también para visualizar cuando hay enfermedades diverticulares, para descartar diagnósticos dados como dolor abdominal que no le encuentran un causante, cuando sospechan de una fístula o una fuga postoperatoria. Dentro de la preparación del paciente se le debe de indicar que un día antes debe empezar una dieta líquida, en caso de que lo requiera, laxantes para limpiar el colon, el día del procedimiento debe ir en ayunas, debe de explicarle el procedimiento al usuario para que él colabore y a la hora de insertar la sonda rectal o el tubo no genere pues mal procedimiento, se debe de realizar ese procedimiento en decúbito lateral izquierdo como en posición fetal para que introduzcamos todo el líquido, que en este caso va a ser el uso de bario con gas y vamos a también indagar sobre otros estudios que le hayan hecho previo, firmamos el consentimiento, indagamos sobre alergias y ya para las medidas de bioseguridad que debemos tener es que tanto el personal que va a realizar el estudio como el acompañante debe tener protección plomada como el delantal, el collar tiroideo. Debemos usar pues todo el uso de EPP y dentro del protocolo técnico vamos a utilizar el medio de contraste, que en este caso sería el bario, como un contraste positivo, pero en caso de perforación o sospecha, vamos a utilizar un medio de contraste hidrosoluble yodado. En el caso del contraste negativo, vamos a utilizar aire o gas como CO2, donde vamos a introducirlo vía rectal, todo el medio de contraste y así hacer unas tomas en cada posición que se le va a indicar al usuario. Vamos a iniciar de cúbito lateral, luego vamos a ir seriándolo como en posición AP, en PA, en oblicuas para ver todos los segmentos del colon. En los criterios de calidad debemos de saber que en la imagen debe de visualizarse todos los segmentos, ya sea en posiciones diferentes. Deben de también que el colon esté revestido continuamente, uniformemente por el medio de contraste vario para así disminuir falsos negativos. El colon debe estar distendido con aire, que esto permite que todos los pliegues mucosos se puedan visualizar y podamos identificar dónde están quedando faltantes o dónde hay exceso de grumo. Todo esto debe utilizarse con un fluoroscopio, que es una guía. En cada registro se debe visualizar o poner cada hallazgo que se generó durante el estudio. ¿Qué vamos a interpretar de las imágenes? Se pueden visualizar estenosis, o como cáncer, como colitis, como pólipos, como el engrosamiento mural focal, como cicatrices de la mucosa, ulceraciones, podemos ver la invaginación, podemos observar cómo el vario está durante todo el proyecto del intestino, que es el colon, y dentro del seguimiento posoperatorio vamos a indicarle al usuario que siga su vida cotidiana, que inicie pues ya la ingesta de líquidos, que esto le ayuda a evacuar el
vario, que es el medio de contraste. Durante las primeras deposiciones va a notar que va a ser deposiciones blancas, totalmente normal, que vamos a evitar con la ingesta de líquido, que el usuario no genere una impactación fecal, un estreñimiento, pero pues también se pueden generar cualquier tipo de dolor abdominal, una distensión abdominal, una constipación, cólicos, puede presentar fiebre, en caso más grave una perforación o también una alergia al medio de contraste. Podemos también ocasionar eventos vasculares, todo esto por estrés. Dentro de las imágenes que a continuación observamos es un estudio que se realizó a una paciente de 60 años, donde están las proyecciones AP, está en lateral y está en oblicua, donde se observa el tubo rectal con el medio de contraste que se observa ahí, radio opaco, y el aire lo vemos radiolúcido. Se ve una estenosis focal, se observa que no hay masa, se observa que no hay perforaciones, que el colon ascendente y el transverso están sin alteraciones, lo que sugiere un examen normal. Gracias. Hola, buenas tardes, doctor y compañeros. Mi nombre es Laura Muñoz. En esta ocasión les estaré hablando sobre un estudio radiológico, el cual es la histerosalpingografía, abreviado HGS, en rayos X, que fue el tema que yo seleccioné para la realización de esta actividad. Por acá tengo una imagencita de referencia de cómo es el estudio. Bueno, tenemos que la histerosalpingografía es un estudio radiológico con contraste que nos permite valorar la cavidad uterina y la permeabilidad de las trompas de falopio. Se indica pues principalmente en mujeres se indica principalmente en mujeres que tienen problemas de infertilidad, abortos a repetición o sospechas de malformaciones uterinas. El objetivo diagnóstico es confirmar si las trompas están permeables y si el útero tiene una forma adecuada para la implantación. La preparación, este estudio también nos ayuda a identificar, como les mencionaba anteriormente, alteraciones en el cervix, alteraciones en el útero y alteraciones en las trompas de falopio, como lo vemos aquí en de referencia. La preparación previa a la realización de este estudio es que debe hacerse entre los días 7 y 12 del ciclo menstrual, cuando el sangrado de la menstruación ya haya acabado y antes de que tenga lugar a la ovulación. Se debe tomar un laxante o colocar un enema en la noche anterior a la prueba o horas antes a ella, para así vaciar los intestinos, y esto nos va a permitir que el útero y las trompas se vean con una mayor claridad. No es necesario pues asistir al estudio en ayunas, ya que no se va a utilizar ningún tipo de anestesia, pero pues es recomendable no ingerir ningún alimento previo al estudio, horas antes previo al estudio. Y si está la posibilidad de que se tomen un analgésico antes del estudio, para así reducir las molestias que puedan generarse mientras se está realizando la histerosalpingografía. La mujer pues no debe hacerse esta prueba en caso de infección genital, pues es posible que el ginecólogo le recete un antibiótico antes y después del estudio para pues no correr riesgos. El protocolo técnico que vamos a utilizar para este procedimiento en la fase proliferativa, como les mencioné anteriormente, del ciclo menstrual, es decir, entre los días 7 y 12, para evitar así un embarazo en curso cuando estemos realizando el estudio. La paciente la debemos de colocar en decúbito supino sobre la mesa radiológica, como lo enseña aquí en la imagen de referencia que les estoy mostrando. Le colocamos el espéculo vaginal y se realiza la abscesia de todo el cuello uterino. Y a través del cuello se va a introducir una cánula o sonda muy fina. Con una jeringa se va a inyectar lentamente el medio de contraste yodado hidrosoluble en una cantidad de 5 a 10 mililitros. Estos son los materiales que se utilizan, como les estaba mencionando, mientras les iba contando el paso a paso. Con Mientras se administra el contraste, vamos a tomar las radiografías en proyecciones anteroposterior y oblicuas, como lo estoy mostrando en esta imagen de referencia. Así debería de quedar. En condiciones normales, pues el contraste llena la cavidad uterina, pasa a las trompas de falopio y se derrama libremente a la cavidad peritoneal, como se observa en la imagen de referencia. Las recomendaciones y cuidados posteriores a la realización de este estudio es pues que antes del procedimiento es necesario descartar alergias al yodo y confirmar pues la prueba de embarazo negativa, como les mencionaba anteriormente. Siempre se deben de tomar las medidas de bioseguridad y protección radiológica tanto para el personal como para el paciente. Y posterior al examen, la paciente puede presentar cólicos leves, pequeño sangrado. Le vamos a recomendar reposo corto, buena hidratación y pues acudir al servicio de urgencias si presenta dolor intenso, fiebre o sangrado abundante. Pues debe evitar actividades físicas pesadas, tomar la medicación que se le haya indicado por el especialista y pues seguir las indicaciones que este mismo le dé. En conclusión, la histerosalpingografía es una técnica fundamental en el estudio de la fertilidad femenina. Con una preparación adecuada y un protocolo técnico correcto de las medidas de seguridad, va a ofrecernos una información clave para el diagnóstico y el manejo clínico.
Eso sería todo, muchas gracias. Cordial saludo, doctor y compañeros. Mi nombre es Leonardo Valencia Gallego. Corresponden los estudios radiológicos del sistema urinario. Les voy a hablar de la urografía excretora. ¿Qué es? Bueno, es una prueba mediante el uso de medio de contraste que nos permite ver riñones, uréteres, vejiga y el funcionamiento de este. ¿Para qué sirve? Bueno, nos sirve para diagnosticar cálculos, tumores, infecciones, malformaciones y problemas de la función renal. ¿Cómo se hace? Bueno, entonces el paciente, esto tiene una preparación, ¿no? Como ya todos sabemos, la administración de contraste requiere un ayuno previo. Este ayuno va acompañado de unos exámenes y, bueno, una anamnesis previa al paciente, ¿no? Vamos a colocar medio de contraste, vamos a tomar una serie de radiografías. Generalmente se toma por minutos, empezamos en un primer minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Esas tomas con el fin de ver el estado de la función renal, que más adelante les voy a explicar cómo lo visualizamos. ¿Qué se evalúa? Evaluamos el aspecto de los riñones, el trayecto, el calibre de los uréteres, la vejiga y su vaciado. Una anamnesis previa al procedimiento o al examen. Se debe indicar si el paciente es alérgico, si el paciente ya se ha tomado exámenes con medio de contraste, si el paciente sufre de una agenesia renal, si el paciente es diabético, ¿sí? Todo esto, ¿por qué? Primero porque si sufre de una agenesia, entonces solo vamos a ver un riñón y para nosotros va a ser normal ver solo un riñón. Si el paciente desconoce esto y no tiene conocimiento, entonces bueno, en este momento vamos a descubrir que el paciente tiene como diagnóstico una agenesia y vamos a ver el funcionamiento de ese riñón. Ahora, si el paciente es importante recordar que el paciente debe tener diálisis para ese mismo día, ¿sí? Ya que el contraste se va a quedar en la sangre. Entonces, pues puntos importantes esos. Bueno, la fase simple. La fase simple es una radiografía del paciente, supino dorsal, donde vamos a evaluar uno, que la preparación, ¿y cuál fue la preparación? Un laxante y de una dieta previa líquida. Tuvo que haberse hecho un enema, debe ir en ayuno, recordemos que el paciente debe ir en ayuno para la administración del contraste y debe llevar la creatinina. La creatinina la debe llevar justo en el agendamiento, donde le revisamos los documentos, la historia clínica, donde indagamos. Entonces en la fase simple verificamos que esta preparación esté correcta, que no tengamos aire en el estómago, que estemos bien limpios, ¿sí? Porque factores que obstruyen la evaluación o que no permiten una buena visualización en este caso puede ser el aire. El aire nos puede destruir la visión porque recuerda que vamos a ver esto con tomas de rayos X. Bueno, entonces arrancamos. Vamos a administrar medio de contraste, ¿sí? 100 ml para el llenado de la vejiga. Esto se va a colocar un catéter, un R33, una venoextensión y administramos el medio de contraste. Algunos protocolos institucionales dicen que primero vamos a administrar los antihistamínicos, ¿sí? Dentro de estos antihistamínicos tenemos la difedramina y tenemos la cetiricina. Eso depende del protocolo institucional, ¿no? Algunos no lo aplican, algunos dependiendo de la indagación que se le haga al paciente, pues no se le administre, si le administra en caso de que haya reacción. Empezamos con la fase 2 y la fase 3. Después de administrar el medio de contraste, vamos a revisar en un minuto. Vamos a hacer la primera toma de rayos X. Revisar cómo el medio de contraste pasa por la corteza renal, ¿sí? Aquí vamos a verificar si hay infartos, si no hay infartos, y si pasó el medio de contraste. Bueno, esta fase la vamos a ver acá. Ya estamos viendo que se están marcando bien los riñones. Porque después del primer minuto el medio de contraste va a empezar a pasar a los cálices, ¿sí? Y después de los cálices a los uréteres. Entonces vamos a tener en un minuto, justo a los 5 minutos vamos a tomar la otra radiografía, ¿sí? Recordemos que en esta radiografía se debe tomar con el paciente acostado. Pasa a los cálices y bueno, empieza a bajar. Se marcan los cálices y baja por los uréteres. Esto es normal, ¿sí? Que aquí pasó al cálice, bajó por el uréter y si verifican, aquí viene por el uréter y aquí viene otro chorrito por el uréter, ¿sí? Esto puede ser normal porque por uno es continuo y por el otro es pasó, paró, ¿sí?
pero es continuo, no quiere decir que no pasa, ¿sí? Aquí podríamos pensar que aquí hay una interrupción, que bueno, pero no, pero sí pasó porque miremos que aquí está el otro uréter con medio de contraste. 5 minutos. Bueno, pasamos a los 15 minutos. Y aquí, justo aquí en los 15 minutos, vemos cómo empieza el llenado de la vejiga, ¿sí? Vemos, vemos que los cálices ya dejan de marcarse como se estaban marcando en la de los 5 minutos, ¿sí? Y este que era el que estaba drenando más, ya dejó de marcarse tanto. Y este que era el último que estaba, se estaba marcando, que era el que estaba eh, eliminando intermitentemente, ¿sí? Ya se ve más marcado. Vemos el llenado de la vejiga, tenemos que verificar que la vejiga no pase el piso pélvico. Eh, Hacemos otra toma a los 25 minutos. En esta toma de los 25 minutos vemos cómo continúa el llenado de la vejiga, ¿sí? Igual continúa, tenemos que verificar que no haya interrupción del paso. Bueno, en caso de que el riñón derecho continúe drenando sin problema, pero el izquierdo no drene, entonces vamos a esperar los 25 minutos y vamos a esperar una hora. Si el uréter izquierdo no drena, vamos a esperar 2 horas. Y vamos a ir aumentando horas hasta las 4 horas. Y si el paciente no elimina por el uréter en las 24 horas, lo probamos para el otro día, para hacerle otro examen, y ya este sería el definitivo, donde diagnosticaríamos que pues definitivamente el riñón izquierdo no está funcionando correctamente. Después de la cuarta toma, que es a los 25 minutos, pasamos al llenado. Aquí ya se llenó por completo la vejiga. Aquí es muy importante tener en cuenta que la radiografía que sigue es así, o sea, es rápido. Entonces, paramos el paciente, elimina e inmediatamente tomamos la radiografía postmisional con el paciente en bipedestación, antes de que se llene, porque el riñón sigue eliminando. Entonces, en este momento tenemos que evitar coger la vejiga con medio de contraste. El paciente va, elimina y vuelve, proyección. Ahora, si el paciente eliminó y está como en la proyección cuando teníamos el paciente de entre 15 y 20 minutos que tenía medio de contraste, entonces el paciente está reteniendo y ahí ya tendríamos un diagnóstico, ¿sí? Debemos de recordar que eso se debe hacer en compañía del médico radiólogo. Bueno, después de que terminamos el procedimiento, procedemos a escanalizar el paciente, o si en este caso hay el personal que se encargue de hacerlo, pues ya se encarga de hacerlo. Le recordamos al paciente que debe tomar bastante líquido para que elimine el medio de contraste, y damos las indicaciones y recomendaciones para la casa. Cordial saludo, mi nombre es Andrés Valero, estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. En este momento cursando la materia de Imagenología Especial. Vamos a ver pues, procedimientos especializados en radiología. Específicamente les voy a hablar sobre el sistema arterial y venoso. Para el sistema arterial y venoso tenemos tres procedimientos importantes, que son la angiografía coronaria, la angiografía de aorta abdominal y pues también tenemos la venografía de vena cava superior. Listo, en esta ocasión vamos a hablar de la angiografía coronaria. Tenemos una justificación, pues es un diagnóstico de la enfermedad arterial coronaria. Digamos que evaluamos la anatomía y la severidad de la estenosis, o sea, ese estrechamiento que hay por las placas que se van formando dentro de esta arteria coronaria, que son las que pues, dan irrigación al corazón. Indicaciones, pues puede haber una angina inestable, eso es el velocito en el pecho viene acompañado con una inestabilidad hemodinámica. Hay un infarto agudo también, puede haber digamos que este evento agudo del corazón, una precirugía cardíaca, pues es una indicación para que se realice este examen, y pruebas de esfuerzo positivas, que son pruebas de esfuerzo que se realiza al paciente pues para determinar cómo está esa función cardíaca. Preparación, tenemos una preparación de un ayuno de 6 a 8 horas, que es lo ideal. Tenemos que tener una muy buena hidratación pues para proteger ese riñoncito, una nefroprotección. Suspensión de anticoagulantes por obvias razones para que no haya un sangrado irregular durante ese procedimiento. Tenemos que tener un examen de función renal anterior a este examen, si es posible. Vamos a hacer uso de protectores de tiroides, plomo, gafas plomadas. Tenemos que tener una buena técnica de asepsia y antisepsia, tenemos que manejar adecuadamente el material cortopunzante, y específicamente hacia esa antisepsia y asepsia debe ser indicada donde ese sitio de función, en la ingle o en la muñeca. El medio de contraste que vamos a escoger es
yodado no iónico hidrosoluble. La vía de acceso puede ser femoral o radial, o sea, en la muñeca o en la ingle, con inyección directa y selectiva, pues a través de estos catéteres que son preformados. Debemos tener el paciente en decúbito supino. Vamos a lanzar unas proyecciones angulares, por ejemplo, la oblicua anterior derecha de forma caudal y la oblicua anterior izquierda de forma craneal, para despegar y que se vean pues esas arterias bien y evitar superposiciones. Vamos a tener unos criterios de calidad que digamos que debe ser vista esta arteria bien homogénea, ausencia de artefactos por el movimiento, búsqueda de estenosis, pues estrechamientos en esas coronarias, y digamos que también podemos medir el porcentaje de oclusión, se pueden ver trombos o disecciones. Digamos que también tenemos que hacerle un seguimiento pues a ese paciente, monitoración hemodinámica, que esté bien en sus signos vitales y esa perfusión adecuada, mostrar si el sitio de función, digamos que si es en la muñeca, pues obviamente a buscar que no haya tanto sangrado de esta arteria radial, o si es en la ingle, de esa femoral. Bueno, y pues digamos que se puede hacer un cierre con algún tipo de puntos o solamente presión directa en ese cierre, en esa parte anatómica. ¿Qué puede haber? Pues unas complicaciones como es el hematoma, una disección arterial, que es digamos un sangrado bastante profuso de esa arteria que estamos metiendo ese catéter. Y algo que digamos que podemos evitar es la nefrotoxicidad por contraste, haciendo una buena anamnesis o buenas preguntas antes de realizar este examen. Y también puede ser causada o se puede causar arritmia en el paciente. Por último, pues vemos en esta imagen esa estenosis que se formó regularmente por placas en esa arteria coronaria. Muestra esa estenosis severa, donde está la flechita en la arteria descendente anterior. Y pues obviamente esto se tuvo a través de imágenes con contraste, y se evidencia pues el lumen disminuido por esa plaquita que se forma.